Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos por estar aquí para celebrar la estancia de Toño en Veracruz y presentar su libro más reciente, Misericordia, ¿verdad? El destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Yo solo quisiera decir que esta actividad es posible y se da en el marco del Festival Afrocaribeño, gracias a una colaboración de la cual estamos muy contentos entre el IBEC de Veracruz, el INA de Veracruz y la librería Mar Adentro, que desde cuando venimos platicando sobre hacer una serie de actividades que hemos estado realizando, el foro académico que se realizó también en el marco del festival, que terminó ayer con la conferencia magistral de Toño y la presentación del libro. Así que, pues, sin más, la idea es que tenemos 4 participaciones y me toca empezar a mí. Así que daré paso a comentar. Sean bienvenidos. Como otros tantos saberes de la modernidad europea, la historiografía occidental se ha construido en torno a una oposición fundante: lo falso, lo verdadero. De allí se derivó una taxonomía del saber científico que, además de conducir hacia la especialización de las distintas disciplinas, sociología, historia, antropología, geografía, economía, etc., paulatinamente fue distanciando a la literatura, a la que se encargó de la ficción, de la historia, encargada de dar cuenta de lo realmente acontecido, tal como lo postuló un positivismo decimonónico que sigue, desafortunadamente creo, muy vigente hasta nuestros días. De hecho, como bien lo argumentó Michel Desserteaux a fines de los años 70, lo que el gesto del saber historiográfico ha hecho en realidad ha sido denunciar lo falso, para de allí deducir que aquello que no es falso entonces es verdadero. Señalo esto porque no coincido con aquellos que pretenden ubicar Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España, libro que hoy presentamos de Antonio García de León, como un trabajo que oscila, lo he escuchado en varias ocasiones, entre la novela y la historia. Incluso algunos más temerarios, en mi opinión, se han atrevido a catalogar a Misericordia como una novela histórica. Esas posibilidades, además de resultarme limitadas, me parecen erróneas. Me explico. La obra que aquí presentamos, al igual que Resistencia y Utopía, Tierra Adentro, Mar en Fuera, multipremiada, El Mar de los Deseos, premiada, Ejército de Ciegos o La Isla de los Tres Mundos, que a mí siempre me ha gustado más que El Caribe Afroandaluz, constituyen la puesta en escena de un proyecto historiográfico de gran envergadura que reflexiona en torno a las maneras en que la memoria social, con sus voces, ritmos, silencios, fraseos, imágenes, augurios e invenciones, encuentran su lugar en el discurso histórico. Como contrapeso, y esto me parece fundamental, como contrapeso de las narrativas del poder que tanto han marcado y orientado el quehacer historiográfico. Si tuviese entonces que aventurar algunas claves desde las cuales recepcionar, decodificar, comprender el trabajo de Antonio García de León, diría que se trata de un contrapunto y tensión entre el compromiso de recuperar en el relato histórico la polifonía de la vida social, reconstruir en sus respiraciones y mudanzas las dinámicas de la vida material y dar cuenta de los artilugios del lenguaje, de sus figuraciones, desde las cuales unas y otros dan cuenta de su estar en el mundo. La fascinante historia que Antonio García de León cuenta de unos apaches que se fugaron a fines del siglo XVIII, cuando se hallaban en camino a Veracruz,
para ser embarcados al Caribe, prisioneros. Se trata entonces no de un trabajo que deja de ser histórico para hacer literatura o de una práctica literaria que se apoya en la documentación de archivo, sino, como lo dije anteriormente, de un proyecto historiográfico ambicioso y original, uno que parece asumir el reto de responder desde la historia a un cuestionamiento que, como Ricardo Piglia nos ha recordado, Macedonio Fernández dejó sembrado en su alumno Jorge Luis Borges. El asunto no reside en responder en qué medida la realidad se cuela en la ficción, sino en dar cuenta cómo la ficción actúa en la realidad, cómo la ficción actúa sobre la realidad. Volvamos entonces a decirlo, Misericordia es una muestra de cómo, dígame, la memoria social como horizonte de posibilidad del análisis historiográfico. Lo que tenemos entonces es una narración de acontecimientos que ocurren entre diciembre del 1796, al 24 de febrero de 1797. No es cierto. A Toño le gusta jugar con eso. Quienes lleguen al final del libro se darán cuenta que en realidad la temporalidad es mucho más amplia y bastante más intrincadas las historias. Historias que Antonio García de León cruza, ¿sí?, que nos ha venido haciendo el relato de lo que ocurre con unos apaches cuando son llevados prisioneros rumbo a Veracruz, se fugan, como lo anuncia ya el subtítulo de la obra, y emprenden el regreso. Y cuando nos nos pone cerca del desenlace de la historia, Antonio cruza con otra historia, que es la Trifulca de Acambay, que ocurre entre febrero y marzo del 97 y mantiene nuevamente en suspenso el desenlace de la historia. ¿Por qué se llama Misericordia el libro? Eso está en la página 154 y se los quiero leer. No es cierto, no se los voy a leer, compren el libro. Pero lo van a encontrar en la página 154. Ok, voy a empezar a leerlo. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Me convencieron? No lo voy a leer, compren el libro. Es entonces, en ese momento, cuando Antonio García de León, hacia el final del libro, cuando parece que la historia se acaba, y me hizo recordar varios fandangos en los que Toño ha anunciado que se va, y se va, y se va, pero no se va, y sigue estando. Entonces nos cuenta el último cachito de lo que ocurre con estos apaches y la historia se desplaza de la Nueva España al Caribe. En concreto, a Pinar del Río, en Cuba, y los personajes adquieren otros nombres, pero constituyen hilos de la misma historia. Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España, es un ensayo historiográfico que pone en juego esa tensión fantástica entre las pruebas y las posibilidades de la imaginación histórica. Porque, como nos ha recordado Carlo Ginzburg, además de ser una fabricación, lo verdadero es tan solo el punto de partida, no el punto de llegada. Tenemos pues la obra de un historiador que desde hace años les viene manejando lo que actualmente se acostumbra a designar, según las tradiciones que se profesen, historia global o historia conectada. El trabajo de Antonio, como lo podrán constatar si compran el libro, y luego si lo leen, que son dos cosas muy distintas, es un buen ejemplo de aquello que nos enseñan e intentamos enseñar a los estudiantes. Los historiadores hacen historia en los lugares y no hacen historia de los lugares. La preocupación
de Antonio sigue siendo entonces, decía yo, una preocupación que siempre está conectando los espacios locales con los espacios globales y a los espacios globales con los espacios locales. Si quienes se hallan enterrados en el panteón de Zapaluta siguen viviendo en el pueblo del mismo nombre hasta hoy, aunque pinten el panteón, según me contó Toño, no tendría que extrañarnos que en las postrimerías del mundo colonial unos apaches, indios chichimecos, fugados de una collera y luchando a muerte por regresar a la tierra, a punto de ser capturados, se conviertan en aves.